vamos y nos metemos a la conversación. Buenas tardes, Reinieri. Bien, veo que no van a compartir un documento. Vamos a exponer entonces el que yo traje para ustedes. Lo vamos a proyectar. ¿Lo ven? Sí, licenciado. Ya estoy. Ok, aquí vamos a hablar sobre la Comunidad Económica Europea para ir metiéndonos a los diferentes ambientes económicos del mundo y que se pueda apreciar que es lo mismo en todas partes, solo la gradualidad de las políticas económicas es lo que varía y la aplicación de los instrumentos, toda vez que los instrumentos están asociados a los objetivos y a las metas y en consecuencia van a diferir de un país en otro en tema de gradualidad. Las presiones económicas de primavera 2023, mejora de las perspectivas en un contexto de desafíos persistentes para la Comunidad Económica Europea. La economía europea sigue mostrando su resiliencia en un contexto mundial difícil, o sea, su relajamiento, su tranquilidad parcial, podríamos decirlo así, el descenso de los precios de la energía, la reducción de las limitaciones de suministro y la fortaleza del mercado de trabajo favorecieron un crecimiento moderado en el primer trimestre del 2023. Un momentito, colegas. Vamos a ver. Bien, visualizan el documento, ¿verdad? Sí. Sí, Ok, licenciado. entonces dice, este inicio de año, mejor de lo previsto, eleva las perspectivas de crecimiento de la economía de la Unión Europea al 1% en el 2023 y al 1.7% en el 2024, frente al 0.8% y al 1.6% respectivamente en las previsiones intermedias de invierno. Las revisiones al alza para la zona del euro son de magnitud similar y en la actualidad se espera que el crecimiento del Producto Interno Bruto se sitúe en el 1.1% y el 1.6% en el 2023 y 2024 respectivamente, como consecuencia de las persistentes presiones sobre los precios básicos. El descenso de los precios de la energía eleva la perspectiva de crecimiento. Un segundito, vamos a ver si hay gente que quiere entrar. Ok. El descenso Buenas noches, profesor. ¿No quiere que le lea yo? Vaya, por favor. Bueno, según la estimación preliminar de Eurostat, el PIB creció en un 0.3% en la Unión Europea y en un 0.1% en la zona del euro en el primer trimestre del 2023. La economía europea ha
seguido contener los efectos adversos de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, haciendo frente a la crisis energética gracias a una rápida diversificación del suministro y a una caída considerable del consumo de gas. La economía está acusando el mercado descenso de los precios en la energía, lo que está provocando una reducción de los costes de producción de las empresas. Los consumidores se están beneficiando teniendo en cuenta una bajada de su factura energética, aunque el consumo privado seguirá siendo moderado, ya que el crecimiento de los salarios no sigue el ritmo de la inflación. Dado que la inflación sigue siendo elevada, se prevé que las condiciones de financiación sigan endureciéndose, aunque se espera que el BCE, el Banco Central Europeo, y otros bancos centrales de la Unión Europea den pronto por finalizado el ciclo de subidas de los tipos de interés. Es probable que las recientes turbulencias en el sector financiero intensifiquen la previsión sobre el coste y la factibilidad de acceso al crédito, ralentizando el crecimiento de la inversión y ascendiendo en particular a la inversión en vivienda. Aunque la inflación subyacente se ha revisado al alza, se espera que vaya disminuyendo gradualmente. Tras alcanzar un máximo en el 2022, la inflación general siguió disminuyendo en el primer trimestre de 2023 en un contexto de fuerte desaceleración de los precios de la energía. Sin embargo, la inflación subyacente, es decir, la inflación general, excluido la energía y los alimentos no elaborados, está resultando más persistente, aunque en marzo alcanzó un máximo histórico de 7.6%. Se prevé que vaya disminuyendo de forma gradual durante el periodo de previsión a medida que los márgenes de beneficios absorban presiones salariales más elevadas y se aguanten las condiciones de financiación. Condiciones de financiación. La estimación rápida de abril sobre el índice armonizado de precios de consumo de la zona del euro, actualizado después de la fecha de cierre de las presentes previsiones, muestra un ligero descenso de la tasa de inflación subyacente, lo que lleva a pensar que podría haber alcanzado su nivel máximo en el primer trimestre, como se había previsto. Vamos a ver, la zona del euro, fecha de cierre subyacente, lo que se había pasado a pasar el primer trimestre como se había previsto. Sobre una base anual, se prevé que la inflación subyacente de la zona del euro en el 2023 se sitúe en la media de 6.1% antes de descender al 3.2% en el 2024, manteniéndose por encima de la inflación general durante los 2 años que abarcan las previsiones. El mercado de trabajo sigue mostrándose resiliente frente a la desaceleración económica. Una fortaleza histórica del mercado laboral está apuntalando la resiliencia de la economía de la Unión Europea. La tasa de desempleo de la Unión Europea alcanzó en marzo de 2023 un nuevo mínimo histórico, situándose en el 6.0%, mientras que las tasas de participación y empleo se sitúan en máximos. Se espera que el mercado laboral de la Unión Europea solo reaccione de forma moderada a la ralentización de la expansión económica. Se prevé un crecimiento del empleo del 0.5% este año, antes de descender al 0.4% en el 2024. Se prevé que la tasa de desempleo se mantenga ligeramente por encima del 6%. El crecimiento de los salarios ha repuntado desde principios del 2022, pero hasta el momento se ha mantenido muy por debajo de la inflación. Se esperan aumentos salariales más sostenidos como consecuencia de la rigidez persistente de los mercados de trabajo, del fuerte aumento de los salarios mínimos en varios países y de manera más general de las previsiones de los trabajadores por recuperar el poder adquisitivo. Se prevé que el déficit público disminuya especialmente en el 2024. Pese a la introducción de medidas de apoyo
para maximizar el impacto de los elevados precios de la energía, el fuerte crecimiento nominal y la anulación de las medidas residuales relacionadas con la pandemia hicieron que el déficit público agregado de la Unión Europea en el 2022 siguiera disminuyendo hasta situarse en 3.4% del PIB. En el 2023 y de forma más acusada en el 2024, la caída de los precios de la energía debería permitir a los gobiernos eliminar gradualmente las medidas de apoyo a la energía, impulsando nuevas reducciones del déficit hasta el 3.1% y el 2.4% del PIB, respectivamente. Se prevé que la ratio deuda agregada PIB de la Unión Europea disminuya constantemente hasta situarse por debajo del 83% en el 2024. Entre paréntesis, 90% en la zona del euro, aún por encima de los niveles anteriores a la pandemia. Aunque la inflación pueda contribuir a la mejora de las públicas, vaya a ser políticas públicas a corto plazo, sí, correcto. Ajá. Este efecto se disparará con el tiempo a medida que aumenten los costes de reembolso de la deuda y el gasto público se ajuste progresivamente al nivel de los precios más elevados. Los riesgos a la baja que se cierren sobre las perspectivas económicas han alcanzado. La mayor persistencia de la inflación subyacente podría seguir limitando el poder adquisitivo de los hogares y fortalecer una respuesta más firme en la política monetaria, con amplias ramificaciones macrofinancieras. Además, los nuevos episodios de tensiones financieras podrían provocar un nuevo aumento en la aversión al riesgo, lo que daría lugar a un endurecimiento de los criterios de concesión de préstamos más pronunciados de lo avanzado en estas previsiones. Una orientación expansiva de la política fiscal impulsaría aún más la inflación en contra de las medidas de política monetaria. Además, la economía mundial podría verse expuesta a nuevos desafíos como consecuencia de las turbulencias registradas en el sector bancario o en relación con tensiones geopolíticas más amplias, por lo que respecta a los aspectos positivos, una evolución más. Sí, más. Sí, una evolución más general. Sí, más rápido, permítame. Daría un descenso más rápido de la inflación general con efectos de contagio positivo sobre la demanda interna. Por último, persiste la incertidumbre derivada de la actual invasión de Ucrania por parte de Rusia. La publicación de las previsiones incluye por primera vez una visión general de las características estructurales económicas, los resultados recientes y las perspectivas de Ucrania, Moldavia y Bosnia y Herzegovina, países a los que el Consejo concedió el estatus de países candidatos a la adhesión de la Unión Europea en junio y diciembre de 2022. Contexto. Estas previsiones se basan en una serie de hipótesis técnicas sobre los tipos de cambio, los tipos de interés y los precios de los productos básicos, hasta la fecha límite del 25 de abril, por lo que respeta a los demás datos considerados, sí, pues ya, incluidas las hipótesis sobre políticas públicas. Estas previsiones tienen en cuenta la información obtenida hasta el 28 de abril, inclusive las hipótesis parten del supuesto de que no se producirán cambios en las políticas, salvo que se anuncien nuevas políticas detalladas con el suficiente detalle. La Comisión Europea publica cada año 2 previsiones completas, primavera y otoño, y 2 previsiones intermedias, invierno y verano. Las previsiones intermedias son el PIB y la inflación anual y trimestrales del año en curso y el año siguiente correspondiente a todos los Estados miembros, así como los datos agregados a escala de la Unión Europea y de la zona euro. En julio de 2023 se presentarán las previsiones económicas de verano de 2023 de la Comisión Europea, que actualizarán las previsiones en materia de PIB e inflación. Más información.
Documento abajo. La economía de la Unión Europea está mostrando una resistencia recientemente satisfactoria ante la situación producida por la agresión de Rusia contra Ucrania, lo que ha dado lugar a una mejora de las previsiones de crecimiento actuales para el 2023. También se observa la fortaleza del mercado laboral y un descenso histórico de la tasa de desempleo. Dado que los precios de la energía están registrando una clara disminución, los gobiernos podrían eliminar gradualmente las medidas de apoyo y reducir la carga de su deuda. Sin embargo, hay muchos factores de riesgo que debemos vigilar. La inflación subyacente sigue siendo elevada, lo que podría erosionar el poder adquisitivo de los ciudadanos, ralentizar el crecimiento de la inversión e impedir el acceso al crédito a fin de mantener la inflación. Controlada. Valdis Dombrovskis, vicepresidente ejecutivo responsable de una economía al servicio de las personas, 14 de mayo de 2023, la economía europea se encuentra en mejores condiciones de lo previsto el pasado otoño, gracias a los esfuerzos decididos por nuestra seguridad energética, a un mercado laboral extraordinariamente resiliente y a la flexibilización de las restricciones de suministro. Hemos evitado una recesión durante el invierno y estamos en la vía de lograr un crecimiento moderado este año y el año próximo. La inflación, ha resultado ser más persistente de lo esperado, pero se prevé que disminuya gradualmente durante los meses restantes de 2023 y en 2024. Además, está previsto que las finanzas públicas sigan mejorando a medida que se vayan retirando las medidas de apoyo a la energía. Sin embargo, sigue teniendo demasiados riesgos como para relajarse, y la brutal invasión de Ucrania por parte de Rusia sigue arrojando una sombra de incertidumbre sobre las perspectivas. Debemos permanecer vigilantes y estar dispuestos a responder a futuras perturbaciones con la misma unidad y determinar cómo las que hemos mostrado durante estos 3 últimos años tan agitados. Paolo Gentiloni, comisario responsable de Economía, 14 de mayo de 2023. Muchísimas gracias, Raúl. Ahora pasamos a conversar un poco sobre los temas. Podemos apreciar, colegas, que aquí se dieron toda una serie de fenómenos que estaban en la corriente real de bienes y servicios como consecuencia del impacto que causó la energía, que se recuerdan que Rusia empezó a hacer bloqueos porque la Comunidad Económica Europea y el Tratado de la OTAN estaban pretendiendo entrarle al problema ruso, y como consecuencia de ello pues se generó un bloqueo que trajo la elevación de los precios de los hidrocarburos, digámoslo así, de los combustibles, y como consecuencia de ello la importación de una inflación en la corriente real. Ahora bien, resulta que el Banco Central de la Comunidad Económica Europea, como consecuencia del problema que venía del COVID, recuérdense que también generó monetización con el propósito de respaldar actividades productivas, tal como lo hizo Guatemala, como lo hizo América Latina y como lo hizo Estados Unidos. Entonces, esas dos variables se conjugaron para crear el fenómeno que estamos comentando acá, y en el que ellos señalan que no obstante la generación de empleo empieza a evolucionar positivamente, tenemos también que las presiones inflacionarias relativamente no ceden, y en consecuencia se va a tener que mantener la tasa de interés relativamente alta, y con ello baja la inversión, para ver si en esa medida se va mitigando la inflación que se encuentra en esos países. ¿Alguien había levantado la mano, por favor? Fui yo, licenciado. Buenas noches, le saluda William. Por favor, William. Sí, por favor, diga.
Pues lo que entendí yo de todo lo que leyó Raúl fue que entre más aumenta la inflación, aumenta también el poder adquisitivo de las personas. Ese es un factor bien importante, ¿ves? Porque entre más inflación hay menos plata para invertir y para poder subsistir. Gracias, Dick. Sí, pero no es que aumente el poder adquisitivo, William. Lo que ocurre es que los precios se ajustan más aceleradamente que la masa de salarios y eso trae como consecuencia precisamente que la población consuma menos. Y eso le pega a la producción y eso le pega al empleo. Entonces viene el círculo vicioso y virtuoso, pero no virtuoso, sino que adverso. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí, William? Estamos claros, Lick. Va, perfecto. A ver, colegas, ¿quién más quiere opinar? Licenciado, buenas noches. Sí, por favor, Neri. Gracias. Fíjese que tal vez ahí solo con el aporte de que, por ejemplo, todos estos temas de políticas económicas son temas bastante, es todo un arte al final, ¿verdad? Porque Sí, correcto. cómo balancear política monetaria, fiscal y cómo, hasta dónde prever, ¿verdad? Cómo va a afectar la política monetaria, el crecimiento y hasta dónde deben de llevarlo. Creo que es un tema bien interesante porque al tener una política monetaria restrictiva en donde las tasas de interés van subiendo, obviamente esto va a acarrear definitivamente el decrecimiento de la economía. Entonces, me parece muy interesante esos temas porque al final de cuentas no podemos dejar de prever que también los beneficios de una política también pueden acarrear medidas pues de corto plazo que sean negativas. Entonces, ¿cómo tienen que jugar esto los agentes económicos para que los efectos sean los esperados y no tengan efectos negativos, ¿verdad? Es un tema bastante interesante. Sí, aquí lo interesante y por eso me gustó la nota técnica, créanme que me puse a buscarla, porque es la tormenta perfecta. Aquí no es solo el sector del área monetaria el que tuvo su incidencia como consecuencia del exceso de emisión monetaria vía COVID, sino que también vino inducido por un shock externo a la Comunidad Económica Europea, como son los suministros de combustibles y lubricantes. Eso trajo como consecuencia una inflación importada. ¿Va? Ustedes que, como les he enseñado, no hay medida que la pueda resolver. Entonces eso le introduce rigidez porque el Banco Central puede recoger los excesos de liquidez monetaria con relación al COVID. Pero la inflación debemos estar claros que no va a ceder plenamente porque va a continuar el proceso hasta que se consigan medidas sustitutivas y pareciera que Estados Unidos le está suministrando combustibles a Europa precisamente para suavizar la carga que trae la inflación por esa vía. ¿Alguien que quiera compartir, colegas? Raúl, ¿alguna opinión con respecto a lo leído? ¿Puedo opinar entonces, profesor? Sí, por favor, claro que sí, Raúl. Bueno, sí, aquí prácticamente nosotros estamos viendo un costo social, ¿verdad? Porque estamos viendo de que el gobierno trata la forma de interferir en la población, tal como decía Neri, con sus políticas monetarias y fiscales. Yo sí podría decir de que la mayoría de gobiernos de la Unión Europea tienen que tener ahorita en estos momentos mucha austeridad, aunque algunos no la tienen, como España, por ejemplo, o Italia, o Grecia, o los países que se están endeudando. Recordémonos que la Unión Europea es un grupo de países que tienen que tener, como decía el profesor, un control técnico. Nosotros aquí no lo tenemos, pero digamos que toda Centroamérica se uniera y tuviéramos una misma moneda y los presupuestos no pueden pasar cierto déficit y, en fin, habrían ciertas reglas para poder manejar los gobiernos, ¿va? Sus presupuestos. Entonces ellos lo tienen allá.
Y el impacto prácticamente en el aumento de los productos, ¿qué pasa? Que el gobierno no puede generar muchos subsidios. Los gobiernos no pueden tomar decisiones. Digamos, el gobierno, por ejemplo, de Bélgica, no puede tomar decisiones de decir, bueno, voy a ayudar a mi población y les voy a dar tanto de ayuda. No lo pueden hacer porque tienen un límite de presupuesto. Tienen ajá. Entonces, ahorita lo que sí se ha dado es de que la Unión Europea tenía un camino, que era ser prácticamente una rama industrial. Y para eso todos sabemos que se necesita energía, y la energía la estaban obteniendo barata a través del gas de Rusia. Pero como se acabó el gas de Rusia, y el petróleo de Rusia, aunque todos sabemos de que ahora Rusia le vende a India, las refinerías de Rusia se trasladaron a India, porque realmente para ellos no es muy difícil. Recordemos que Alemania, para la Segunda Guerra Mundial, en cuestión de 3 meses trasladó todas sus fábricas de un lugar a otro. O sea, para esas gentes trasladar ese tipo de industrias no es muy difícil. Trasladaron sus industrias a India y ahora suministran, por ejemplo, el país que más petróleo suministra a España sigue siendo Rusia a través de India, ¿va? Pero ¿a qué precio? Como decía el profesor. Entonces, lo que sí podemos nosotros ver ahora, y eso es lo que se prácticamente, bueno, yo no sé este artículo cómo lo maneja, pero yo sí veo de que hay muchos artículos que hablan del empobrecimiento de los países de la Unión Europea. Lo que le estaba hablando el profesor a William, la pérdida del poder adquisitivo. Nosotros ahorita no lo estamos empezando a sentir todavía, pero a la hora de que nosotros, supongamos, tuviéramos que pagar la gasolina, por ejemplo, o la electricidad a 3 veces su precio, lógicamente eso nos afecta en cuestión de alimentos y en cuestión de muchas otras cosas más. Entonces, pienso que hay una pérdida. Hay muchos artículos que hablan del empobrecimiento de los países de la Unión Europea. Y recordemos que esa gente, o digamos en esas latitudes del mundo, los seres humanos no están acostumbrados a vivir con las limitaciones y la escasez que tenemos nosotros, por ejemplo, acá en este país, digamos, o en esta región, que nosotros vemos pobre, porque aún no es lo mismo un pobre de Alemania que un pobre de aquí, o un pobre de Japón que un pobre de aquí. Entonces, yo creo que los artículos son muy positivos, muestran las opiniones muy positivas de cómo, por ejemplo, cómo es que no está, que la tasa, es cierto, las tasas de desempleo no son muy altas, pero sí la pobreza ha crecido. Yo estaba viendo que en el Reino Unido, por ejemplo, el 25% de la población del Reino Unido está bajo la línea de pobreza ya. Entonces yo sí pienso que para nosotros es fácil leer números, pero para la gente que está viviendo eso, la guerra, etcétera, y yo pienso que la guerra no se va a detener. Y bueno, hay otra parte que también, para finalizar mi comentario, es de que el incremento de ahora la OTAN obliga a los países a que el 2% de su presupuesto sea destinado a compra de armamento. Entonces, de alguna forma he escuchado a muchos europeos decir, ¿por qué yo tengo que pagar esa guerra si yo no estoy de acuerdo con esa guerra? O sea, ya empiezan a haber voces ahí. Entonces, sí es difícil para los gobiernos, es difícil mantener, como decía Neri, un equilibrio, ¿verdad? Un equilibrio para el bienestar, que es lo que, pues en este caso, nosotros como economistas tenemos que ver, ¿verdad? El bienestar de la sociedad. Ese es mi humilde comentario, profesor. Muchísimas gracias, Raúl. Muy atinado, muy acertado. Excelente la participación de Neri. Perfecto. William también dio su aporte. Ahora me gustaría escuchar a alguien más de las señoritas, a ver quién se anima
a hablar un poquito del documento que acabamos de leer. A ver, Alejandra, ¿cuál es su opinión al respecto? Andrea, ¿qué opina? Andrea Elizabeth. Buenas noches, licenciado. Pues la verdad que, o sea, ¿cómo es eso de que la economía en cierto punto al momento de ser globalizada, afecta todo? Porque con esto, con respecto a la guerra entre Ucrania y Rusia, ¿verdad? Si un país se queda como de parte del otro, entonces la relación comercial que te tiene con uno, pues también afecta en ese aspecto, porque independientemente de que sea de que usted vele, o sea, que el país vele por sus políticas, este, sí, por sus políticas internas, el exterior, el comercio que se tiene con los otros países, pues le afecta también, vemos así como en este caso nosotros con el combustible, y aunque no tengamos relación tan directa, o sea, con el continente, con el simple hecho de que nuestra economía esté dependiente de Estados Unidos, nos afecta todo eso en la relación comercial entre ellos también. Muchas gracias, Andrea. Lo que he intentado también es trasladarles a través de esta lectura que todas las economías tienen indicadores que nos sirven precisamente de referencia a efecto de ver variaciones y cómo las estrategias de cada país van formulando sus políticas con el propósito de combatir aquellas situaciones que les son más complejas. Entonces, este documento de todos modos se los vamos a subir para que lo lean nuevamente, pero por favor pónganle ojo a las políticas que se supone que van a implementar y también pónganle ojo a cómo esperan ellos hacer cómo están haciendo su diagnóstico para ver cómo evoluciona esa economía. Entonces, Profesor, sí, por favor, Raúl. un comentario también que creo que amplía algo que el documento menciona, pero tal vez lo menciona entre líneas, es el mercado financiero. Correcto, correcto. Ajá, porque nosotros, por ejemplo, como mercado financiero, debemos de entender no solo los bancos, sino también las bolsas de valores. Por ejemplo, la Unión Europea tiene su índice de bolsa de valores que está muy relacionado con los índices del lado de Asia y del lado de América. Entonces, entonces también nosotros debemos de darnos cuenta cómo ellos, a pesar de una guerra, claro, no es una guerra que se está viviendo en todos los países, es una guerra que está centrada solo en un país grande, ¿verdad? Entonces, ahí es donde en esos 15 kilómetros al este, 15 kilómetros al oeste, en esa línea de, llamémosle, militar, es en donde se está prácticamente peleando. Pero sí, como ellos siguen con su bolsa de valores, siguen con sus commodities, siguen con sus acciones, y a la vez también cómo manejan las tasas de cambio, cómo manejan las tasas de interés. O sea, creo que en Guatemala nosotros tenemos, como todos nosotros sabemos, tenemos un mercado muy, digamos, muy primitivo en ese aspecto, ¿verdad? Pero ellos sí, puchica, siguen manteniendo ese mercado financiero tan importante, el mercado especulativo, porque como decía el profesor, esta es la economía real, pero hay un mercado especulativo y esa parte para esas economías del primer mundo es muy importante. Entonces, yo sí creo que el documento también en unos puntos lo explica como
como por ejemplo cuando habla de cómo la inflación puede provocar desempleo, pero cómo también el desempleo afecta las tasas de interés y viceversa. Correcto. Entonces, eso también es bonito del documento. Es correcto. Muchísimas gracias, Raúl. Colegas, por favor, Sheila, ¿podría leer este documento? Y vamos a conversar acerca de este también. Salimos de Europa y nos regresamos a Estados Unidos. Por favor, Sheila. Claro, con mucho gusto, licenciado. El reto de la inflación en la economía de Estados Unidos, por Andrew Holt, Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional. 15 de julio del 2022, la economía de Estados Unidos se ha recuperado con rapidez de la pandemia. Sin embargo, el repunte de la demanda ha provocado tensiones en las cadenas de suministro y un fuerte aumento de la inflación. Con el endurecimiento de la política monetaria por parte de la Reserva Federal, la Fed, y el final de los programas de alivio económico relacionados con la COVID-2019. Se prevé que la economía se desacelere, lo que reducirá la inflación del gasto del consumo personal, PCE, por sus siglas en inglés, subyacente hasta el 2%, el objetivo a mediano plazo de la Fed para fines del 2023. Sin embargo, si la inflación persiste más de lo esperado, la Fed tendrá que aplicar una política monetaria más restrictiva, lo que desacelerará más la economía. El examen anual de la economía de Estados Unidos, realizado por el Fondo Monetario Internacional, se centra en las políticas necesarias para devolver la inflación al objetivo a mediano plazo de la Fed. Los salarios de la mayor parte de los trabajadores no han podido seguir el ritmo de la inflación, lo que ha erosionado el poder adquisitivo de los hogares y provocando dificultades importantes. Si bien el aumento de los precios de la gasolina y los alimentos se han visto afectados por acontecimientos internacionales, también han aumentado con fuerza los precios de otros productos, entre ellos la vivienda y el transporte. El incremento de estos precios, si no se controla, podría ser duradero. En nuestro análisis concluimos que la Fed debería actuar con rapidez y firmeza para hacer frente a la inflación y restaurar la estabilidad de precios. Precios en aumento. La inflación del gasto del consumo personal, PCE, ha estado impulsada por el aumento de los precios de los alimentos, la energía, los bienes y los servicios. Aprecien la gráfica cómo evolucionaron los precios de los bienes, de los servicios, de los alimentos y la energía, y el índice general, que es la línea. Pueden apreciar ustedes cómo de inflaciones de 2% llegamos a inflaciones de 6.5%. Y eso, imagínense ustedes, para un país que está acostumbrado a manejar inflaciones de 2%, es verdaderamente impresionante el tamaño. Y para finales, como este documento es del 15 de julio del 2022, pero para finales del 2022 andaba por el 9.4. Es correcto, es correcto. Entonces, vean ustedes la inestabilidad que genera y como consecuencia de ello, pérdida otra vez del poder adquisitivo. Ok, por favor, Sheila. Claro, medidas de política. En lo que va del año, la Fed ha aumentado las tasas de política monetaria en 1,5% y es probable que las aumente en otro 2 o 2,5% en los próximos meses. También está reduciendo sus tendencias de bonos del Tesoro y de títulos valores respaldados por hipotecas. Como resultado, el costo de endeudamiento ha aumentado considerablemente. Por ejemplo, la tasa fija promedio de una hipoteca a 30 años ha aumentado ya desde principios del año del 3% al 5 o 6%. Al mismo tiempo, el gasto público se está reduciendo debido a que diversos programas de apoyo durante la época de la pandemia están llegando al término. Preveemos que estas medidas de política desacelerarán el crecimiento del gasto de los consumidores hasta aproximadamente 0 a comienzos del próximo año y que cederá la presión sobre las cadenas de suministro. Al mismo tiempo, el aumento de las tasas hipotecarias reducirá los precios de la vivienda, que han aumentado con fuerza durante la pandemia. Por último, la desaceleración de la demanda incrementará el desempleo hasta aproximadamente el 5% a finales del 2023, lo que deberá disminuir los salarios. En definitiva, prevemos que la inflación para los precios al consumidor subyacente se reduzca hasta el 2%
a finales del 2023 y que la actividad económica se desacelere el 3,5% en el primer trimestre de este año hasta el 0,6% a finales del 2023. Los riesgos que están por venir. La evolución económica de Estados Unidos se verá afectada por factores internacionales como la guerra de Rusia contra Ucrania, la actual pandemia y la posible repetición de confinamientos en China. También cuanto más tiempo permanezca alta la inflación, mayor es el riesgo de que aumenten las expectativas de inflación, lo que repercutirá después de los salarios y los precios. En este caso, la Fed tendría que adoptar medidas más estrictas para reducir la inflación, como aumentar las tasas de interés y mantenerlas en un nivel más alto durante un periodo más largo. Estas medidas reducirán más el crecimiento y darán lugar a que aumente el desempleo. Hacer frente a la inflación persistente. Una inflación más persistente podría exigir tasas de interés incluso más altas, lo que reduciría más el crecimiento de Estados Unidos. Expectativas de inflación. Sí, vean ustedes la tasa de interés de los fondos federales, ven la expectativa de inflación más persistente y el escenario de base. Y noten ustedes ahí que en el 2024 todavía se esperaría que se quede a niveles elevados la tasa de interés y que empiece a tener una tendencia a la baja en el 2026 y en el 2025 y 26, hasta situarse en alrededor del orden del 2.8, 2.5%, como se venía manejando antes de que se diera toda la crisis de pandemia, la guerra, los costos, etcétera, etcétera. Vemos también cómo el comportamiento del crecimiento del PIB nos está indicando el periodo de tiempo que se va a transcurrir entre el 2023, que llegó a su límite inferior con un crecimiento de menos 0.5%, y luego la tendencia de crecimiento en el 2023-2024, pero sin llegar a tener niveles relevantes hasta recuperarse nuevamente en el 2026. Aquí cabe notar que en el principio del documento se señala que la presión inflacionaria con el exceso de liquidez que se generó por el manejo de la política de COVID, prácticamente el PIB potencial se rebasó. Y se recuerdan ustedes que les he dicho en varias ocasiones que una vez se rebasa el PIB potencial, lo que sucede es que ya no se puede producir más, viene un ajuste de precios y con ellos la inflación, y eso fue lo que ocurrió. Vemos la tasa de desempleo que llega a su punto máximo en el 2024, situándose en el orden alrededor del 6% y luego manifiesta una tendencia. Y la inflación que empieza a ceder hasta situarse nuevamente en el 2%, pero todavía tiene una brecha que caminar desde el 2022, 2023, hasta todavía sentir algunas sensaciones todavía de inflación en el 2024, pero ya mucho más restablecida la economía del país. Por favor, Sheila. Claro, una recuperación inclusiva. Si bien las políticas que necesita aplicar la Fed para reducir la inflación podrían generar costos a corto plazo para los hogares y las empresas, contribuirán a restaurar la estabilidad de precios y sentar las bases de un fuerte crecimiento económico y un desempleo bajo. Para apoyar el crecimiento a mediano y largo plazo, el gobierno de Estados Unidos puede utilizar medidas fiscales para invertir en reformas que aumenten el tamaño de la fuerza laboral, mejoren la productividad e incentiven la innovación y la inversión. Estas medidas podrían incluir el aumento del apoyo público para licencias familiares pagadas, el cuidado infantil, la educación preescolar y el acceso a educación universitaria, créditos fiscales que permitan a mujeres, minorías y trabajadores de bajo ingreso participar en la fuerza laboral y una reforma migratoria dirigida a ampliar la fuerza de trabajo y mejorar las competencias. ¿Lo ven? ¿Cómo están ellos pensando en la formulación y los instrumentos que van a usar en la política? Aquí, ¿cuál es el objetivo, colegas? Viendo todo el párrafo que nos tiramos.
Bajar la inflación al 2%. Ajá, y hay otra, Raúl, hay otro objetivo. Ese es uno y el otro. El otro, bueno, bajar la inflación al 2%, subir el desempleo. Subir el empleo. Subir el empleo, perdón. Sí, sí, correcto. Subir el empleo. Uh-huh. Y relajar las tasas de interés, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que como no lo han hecho, va usted, como no lo han, sí. Como yo ya sé lo que viene, por eso es de que no, sí, pero el documento sí tenía la intención de relajar las tasas de interés, ¿verdad? Correcto, así es. Entonces, aquí pueden apreciar ustedes que la misma situación económica con diferentes orígenes del fenómeno económico en Europa se manifiesta en Estados Unidos. Aquí le están dando un tinte mucho más de corriente monetaria y financiera que corriente real. En consecuencia, ven que las medidas de política que aplica un país con respecto a la Comunidad Económica Europea, pues definitivamente tienen que ser diferentes. ¿Verdad? ¿Alguien que quisiera comentar aquí al respecto? Ya que me dio la oportunidad anteriormente, voy a hablar aquí, profesor. Uh-huh. Bueno, como el documento es del 15 de julio del 2022. Sí. Y ya estamos a 23 de agosto, tiene más de un año. Ajá. Entonces, yo sí creo que acá hay ciertos puntos que tenemos que, para poder yo expresar mi opinión, la voy a expresar dentro de cierto contexto. Número uno, que la guerra no es entre Ucrania y Rusia. Ucrania realmente no podría mantener una guerra con Rusia. La que Ucrania está siendo suministrada de arsenal, de tanques, aviones que ya le van a dar en estos meses, bombas de racimo y dinero por parte de la Comunidad Económica Europea y por parte de Estados Unidos. Correcto. Entonces, la guerra no puede ser, para mi criterio, ¿verdad? La guerra no puede ser entre Ucrania y Rusia, porque Ucrania ya hubiera perdido. Sin el apoyo de los países de la Unión Europea y de Estados Unidos, Ucrania ya hubiera perdido. Entonces, la guerra realmente no es solo Ucrania. Eso es número uno. Número dos, sí, la FED definitivamente en ese momento, el año pasado, tenía la intención solo de subir la tasa entre un 2 y un 2.5%, lo más. Sí. Pero iba en un 1.5. Si le sumamos lo más que ellos tenían, hubiéramos llegado a 1.5 más 2.5, un 4. Pero la Fed ya subió las tasas un 5.5. En sí. 22 años, es la subida de tasas más alta en 22 años. Y no han logrado su objetivo. ¿Por qué? Porque el desempleo no ha disminuido. El desempleo no ha disminuido, al contrario. Se ha tratado de emitir, como decía el profesor, ay, no fue la palabra que utilizó, yo no tengo tan buen léxico como los profesores que nos dan clases, pero la verdad, relajar las tasas de interés, ¿verdad? Entonces, realmente no se ha podido relajar las tasas de interés, al contrario. Lo que se hizo fue elevar las tasas de interés y estuvieron casi a punto de lograr una crisis bancaria con los bancos regionales. Porque recordemos que alguien paga esa tasa de interés. Y muchas veces hay bancos que a veces no aguantan, porque ahí el mercado de bonos es otro rollo. Ya meterse a ese mercado, para hablar del mercado de bonos, son otros 20 pesos. Entonces, yo lo que pienso es de que no se logró bajar la tasa de interés. Hay dos formas de generar inflación: por emisión monetaria y por demanda de productos. Sí. Y recordemos que los salarios en Estados Unidos han estado aumentando. Las estadísticas muestran que los salarios han estado aumentando, los salarios y hasta este mes de julio, que hubo una baja sustancial en la creación de empleos, pero solo en el mes de junio se crearon más de 250,000 empleos y se han creado más en los meses anteriores. Entonces, se ha creado más empleo
y ha habido mucha falta de fuerza laboral para ciertos mercados, lo que ha provocado el aumento de salarios. Entonces, el aumento de la inflación ha estado por abajo del aumento de los salarios, lo que ha creado más demanda. Por lo tanto, la Fed no ha logrado el objetivo de reducir la tasa de inflación. Sin embargo, en las gráficas que se mostraron aquí, podemos ver nosotros de que tal vez el texto menciona algo, pero en las gráficas se mira que ellos están procurando, ya hablando del 2025 y 2026, como para que las tasas vayan bajando. Y eso pues tiene más lógica. Sin embargo, debemos de tomar en consideración que la guerra implica a los países de Europa también. Y entonces yo creo que ya la globalización, ya las economías estamos muy ligadas y lo que afecta a uno afecta a otro. Entonces yo sí pienso de que el documento sí manifiesta cierto camino hacia lo que se busca. Por ejemplo, vamos a hablar del mercado de casas. El mercado de casas en Estados Unidos está creciendo, algo insólito. Es más, lo que dijo este señor de la Fed, cuando dijo que era un milagro lo que estaba pasando, de que se creara tanto empleo. Miren, cuando un economista ya empieza a hablar de milagros, ya no se haya ni qué pensar, ¿va? Pero prácticamente la curva de Phillips se viene abajo. La curva de Phillips pierde la base que la sustenta, ¿va? Que es la relación entre el mercado laboral y la inflación, porque ya cuando dices que hemos estado elevando las tasas, pero no logramos bajar el empleo y no logramos bajar los salarios, entonces no se están logrando los objetivos. Yo pienso, es alguna idea personal, pienso que estos momentos de mi vida que estoy viviendo en este planeta es un cambio como de era. Muchas cosas que se vivieron en los años 40, 50, 60, 70, 80, bueno, de los 80 para acá que se vivió el neoliberalismo, pero ahora como que está surgiendo el multilateralismo. Pienso que sí, hay muchas cosas que están cambiando, entonces yo sí siento de que ahorita, yo no sé, yo creo que la Fed todavía va a elevar las tasas de interés a fin de año. Todavía calculo yo que la Fed va a llegar al 6%. Y sí espero que haya un efecto ahorita en el mercado laboral y que empiece a disminuir. Yo pienso, profesor, que para que cambie todo tiene que haber crisis y tiene que acabar tenemos que seguir el ciclo. Y pienso que tiene que haber una crisis en Estados Unidos. Yo sí pienso en una deflación y yo sí pienso que va a haber una deflación y pienso que el otro año va a haber una crisis en Estados Unidos y nos va a repercutir a nosotros. Esa es mi opinión, ¿verdad? Ok, muchas gracias, Raúl. Sí, efectivamente, la historia nos ha marcado a ustedes que siempre cuando va a surgir un sistema nuevo se genera un proceso de crisis para darle vida a algo diferente. Y tiene razón Raúl. Y no obstante que ¿cómo se llama? Alguien pregunta si hay calendario de exámenes. Les cuento que nos toca el 16 a las 8 de la noche. Nos toca nuestro primer examen parcial. No es presencial, van a ser los exámenes, tengo la impresión de que van a ser virtuales de todas maneras y vamos a ver en el examen hasta lo que miremos la semana próxima, día lunes y miércoles, y con eso estaríamos cerrando ya para que ustedes puedan estudiar su material y se examinen el 16 a la segunda hora. ¿Ok? Por favor, Marco Antonio. Licenciado, solo una pregunta con respecto a la fecha que acaba de mencionar. Dice que anda circulando una programación, pero dice 23. Sheila, ¿podemos confirmar eso? Mírelo sí, ahorita sí. Antes de que nos retiremos, por favor. Sí, yo se le iba a comentar
que en la publicación de Facebook y también la información que nos pasaron a nosotros es el 23 de agosto. 23. 23 de agosto, así es. Ok, De hecho, sí, entonces, el ok, calendario. entonces convengamos de que es el 23 a la segunda hora, porque eso sí lo tenía yo claro, que a la segunda hora nos toca, ¿verdad, Sheila? Calendario de examen no hay. De exámenes, pues no solo este, sino pues. Bien, el del 23, Sheila no les puede compartir el calendario. Sí, de igual manera ya se encuentra en el Classroom también el calendario. Ok, gracias. Sí, ok, perfecto. Sí, efectivamente también. Bueno, colegas, ya llegamos al final de la clase. Que tengan todos ustedes muy buena noche y nos vemos el día lunes cuando entremos a ver el tema de taxonomía de las políticas. Ahí van a ver todo lo que Raúl estuvo hablando hoy, van a ver la clasificación y él está hablando de que va a haber un cambio de sistema y esas son las políticas estructurales. Esas son las que dan fondo a los cambios verdaderamente económicos, políticos y sociales de cualquier economía del mundo o colectivamente la economía total. No se olviden que estuvimos hablando del bloque que se está creando con China, que está dividiendo el mundo macroeconómico en dos, ¿verdad? Y eso pues obviamente traerá sus consecuencias también para el crecimiento económico de los países, dependiendo de qué lugar se quieran ubicar. Así es que les deseo muy buenas noches. Muchas gracias, Raúl. Gracias, William. Feliz noche, profesor. Gracias, Neri. Buenas noches, Nick. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Muy buena noche. Gracias, Feliz noche y feliz fin de semana.